Los griegos y su religión. Los griegos eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Creían que las divinidades vivían en el monte Olimpo. A ellos se les rendía culto públicamente. Los antepasados, en cambio, eran venerados en el hogar, donde los padres de familia eran sacerdotes. Los dioses eran representados con los rasgos, vicios y virtudes humanas, pero los diferenciaban de los hombres por su poder y su naturaleza inmortal. Algunas veces los dioses se enamoraban de los humanos y tenían hijos con ellos. Así nacían los héroes o semidioses. Mitos y oráculos. Los griegos inventaron relatos, los mitos, sobre los dioses y los héroes. Esta historia servía para explicar su pasado, el origen del mundo o el porqué de algunos fenómenos naturales. La filosofía. Los griegos buscaban en los mitos las respuestas a estas viejas preguntas. Sin embargo, hacia el siglo VI a.C., esta situación cambió, ya que los griegos comenzaron a confiar en las potencialidades y las virtudes del ser humano y a utilizar la razón como instrumento para conocer la realidad. El interés de algunos pensadores por encontrar una explicación racional posibilitó el nacimiento de la filosofía. Los primeros filósofos habitaron en las ciudades griegas de Asia Menor y se interesaron por investigar de qué elemento o sustancia básica estaba compuesto el universo. Tales de Mileto concluyó que era el agua. Heráclito de Éfeso consideraba que era el fuego. Pitágoras creyó encontrar en los números y en su armonía la esencia del mundo. En el siglo V a.C., Atenas se convirtió en el centro de la filosofía griega. Los principales filósofos fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Otras ciencias griegas. Los griegos se destacaron en matemática y se dedicaron a establecer teorías o principios básicos, como el teorema de Pitágoras. La medicina, como estudio independiente de la religión, nació con Hipócrates, quien por primera vez insistió en que las enfermedades eran producidas por causas naturales y no por la influencia de factores divinos. Los antiguos griegos también contribuyeron al desarrollo de la geografía. La historia tuvo su origen en el siglo V a.C., en Grecia. El arte, nada de exceso y todo con medida. Los griegos consideraban que la belleza se encontraba en la armonía y la sencillez. En la arquitectura existieron básicamente dos órdenes o estilos de construcción, que se diferenciaban entre sí sobre todo por la forma y los detalles de las columnas. El dórico y el jónico. Más tarde se agregó otro estilo, el corintio. La construcción más característica del arte griego fue el templo. Allí se guardaban la imagen del dios al que estaba dedicado y las ofrendas que se le hacían. El principal templo griego fue el Partenón, levantado por Pericles en Atenas en honor a Atenea. La importancia de que los griegos daban al ser humano inspiró la elaboración de hermosas esculturas. Se considera que las esculturas fueron progresando a la búsqueda del cuerpo humano, ideal hasta alcanzar una perfección en el siglo V a.C. Los más renombrados escultores fueron Fidias, Mirón y Policleto, del siglo V a.C., y Praxíteles y Lisipo, del siglo IV a.C. Qué nombre complicado, teacher. El teatro griego. Los principales géneros literarios desarrollados por los griegos fueron la poesía épica, que celebraba las hazañas de los héroes,
la poesía lírica que se recitaba acompañado por música y danza, y el género dramático. Entre paréntesis, las tragedias y la comedia, que se representaban en el teatro. Las tragedias eran obras de desarrollo tensionante y con un desenlace trágico, que hacía tomar conciencia al respecto de los grandes problemas de la existencia humana a través del miedo y el dolor. Esquilo, Sófocles y Eurípides fueron los más grandes autores de tragedias. Luego del surgimiento de la comedia, que trataban de temas políticos como un tono de farsa y lenguaje burlón. Los principales autores fueron Aristófanes y Menandro. Se consideraba que el teatro tenía fines educativos.